Shalom, shalom, Javerín. Estamos en esta mañana en la meditación del capítulo Perek 11, verso 19 de Crónicas de los Apóstoles. Y dice: ahora bien, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, los expatriados pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los judíos asimilados en la cultura griega, anunciándoles del Adón Yeshua. Y la mano de Adonai estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Adonai. Miren, mis amados, aquí lo que podemos ver en esta parte de la escritura, precisamente situaciones que se dieron, que aquí hubo reacciones, dado la persecución de Esteban. Ustedes saben, acabamos no mucho de leer acerca de eso. ¿Qué sucedió? Que muchos, a causa de ello, que habían creído en Yeshua, salieron de Jerusalén y se fueron a otros lugares, huyendo precisamente de la persecución. Se había iniciado ya una persecución en contra de los Netzarim, y consecuentemente por ello es que huyeron a otras partes. Sin embargo, dice la escritura que muchos de ellos ni hablaban, llegaban y nada más bajita la mano ahí, y muchos no hablaban, pero dice que llegaron allá y fueron a precisamente a un grupo muy especial. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los judíos asimilados en la cultura griega, anunciándoles del Adón Yeshua, y la mano de Adonai estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Adonai. En este caso está hablándose de asimilados. ¿Asimilados qué significaba? Que habían perdido su raíz, que habían perdido sus creencias, que habían perdido su cultura, que habían perdido su fe. De eso estamos hablando, de judíos allá que se habían asimilado a la cultura griega y consecuentemente habían perdido esa conexión con el Eterno. Dice: y creyeron a Adonai, que realmente el Eterno les estaba acercando nuevamente, y ellos seguramente hicieron una conversión de Teshuvah, es decir, Baal Teshuvah, así se llama esa conversión. Cuando un judío se arrepiente y vuelve nuevamente a su fe, se le llama Baal Teshuvah. Entonces, esto era algo extraordinario, porque no solamente los judíos creían en Yeshua, pero también se estaba alcanzando a ese grupo que nuestro Santo Maestro les había encomendado a los discípulos, a sus talmidín, que era precisamente ir y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hay dentro de todo esto que estamos viendo? Pues podemos ver acciones y reacciones. Pero ¿qué aprendemos de estas acciones y reacciones que se dan? Bueno, que al final del día, mi amado o mi amada, al menos de que no haya ciertas acciones, no se pueden haber las reacciones. Es decir, hubo persecución, esa fue la acción, y la reacción fue que se salieron y fueron y proclamaron a otros lugares que Yeshua era el Mesías, que ya había sido enviado por Hashem. ¿Qué sucedió con todo esto? Que no solamente los judíos aceptaron que Yeshua era el Mesías, pero también aquellos hombres que habían sido asimilados también fueron restaurados a la fe e hicieron Baal Teshuvah, y consecuentemente se fortalecieron y nuevamente reavivaron, retoñaron en la fe con el Eterno. Con todo esto, lo que tenemos que ver, incluso hablando del tema de la pandemia que tenemos encima mundial, del coronavirus,
nosotros debemos entender que todo eso también será para bien. Todas estas circunstancias hacen que la gente esté más sensible, que te ponga su oído atento, porque mientras no pasa nada, la gente anda, no le importa. Pero cuando ven las cosas ya difíciles, fuertes, grandes en su vida, entonces dice, cuidado. Y entonces empiezan a levantar la vista hacia el cielo, porque empiezan a buscar a Dios. Esta es una gran oportunidad, porque esta es la acción que causa una reacción, y esta acción que causa una reacción es la pandemia causando la reacción para que mucha gente se dé cuenta de la necesidad que tiene de Dios, de verse en el espejo y ver que vamos de paso, y que tal vez muchos a través de esta pandemia, lo aleno, tal vez no la brinquen, no la pasen. Y entonces la gente se empieza a preocupar. Bendito sea el Eterno por los que nosotros sabemos que el día que nos llame, sea con pandemia o sin pandemia, sabemos que tenemos un pacto con Él y un día nos resucitará de entre los muertos. Amén. Pero esa no es nuestra preocupación hasta cierto punto, sino nos preocupa que mucha gente todavía está bajo nuestra responsabilidad. Gente que está cerca, gente que está lejos, gente que no conocemos, gente que necesita que uno le diga y le hable y le exponga la palabra. Hoy está la pandemia causando reacciones, y creo yo que en el caso, por ejemplo, de los discípulos, que a causa de la persecución, que esa fue la acción, y la reacción fue que salieron y hablaron a otros grupos, a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, a otra gente. Así también nosotros tengamos la oportunidad de poder compartir de nuestra emuná, de nuestra fe, que tengamos la oportunidad de decirles, enseñarles que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esto tiene que ser también parte, efectivamente, de lo que el Eterno quiere que el hombre se dé cuenta. Recordando allá la situación que se dio con el Mabul, el diluvio, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Noah? Proclamaba, gritaba, enseñaba, declaraba y se burlaba de él. Ni ha llovido, estás re mal, estás re loco, y lo mandaban le decían que estaba loco. La realidad es que cuando llegó el juicio, ahí todo el mundo tembló, y dice la Torah que Hashem cerró la puerta del arca. Pues te voy a decir que al final del día el Noah lo pudo haber cerrado, pero no. ¿Por qué no cerró Noah la puerta del arca? ¿Por qué? Porque Noah a lo mejor no lo hubiera cerrado, porque tal vez Noah no lo hubiera cerrado y hubiera permitido que otros entraran, pero el juicio de Dios ya había llegado. Tuvieron tiempo para arrepentirse, tuvieron tiempo para mirar y buscar al Eterno, no lo quisieron hacer. Ciertamente, mis amados, nosotros tenemos un tiempo, y bendito sea el Eterno porque lo hemos hecho en su momento, porque escuchamos la voz del Eterno, y porque como hemos aprendido, esta revelación no la revela sangre ni carne, es decir, no la revela el hombre, quien la revela es Hashem. Tal vez el medio sea el hombre, pero a quien mira, el que ve, el que permite que la luz llegue a tu mente, a tu alma, es el Eterno. Pero aún queda la responsabilidad de cada uno, y esa responsabilidad es de decir sí, amén, o no, muchas gracias. Y entonces esa es la situación. Y hablando de Noah, esa situación que se dio en el juicio de él fue una reacción del juicio de Dios, y consecuentemente lo que causó la salvación, pero también
la muerte de todo ser viviente, como dice la Torá. ¿Por qué? Porque decidieron mal. Hoy miramos que se repite la historia, la gente que cree y que no cree, al final del día no murió. Pero el punto no es ese, sino el punto es que él creyó. ¿Y qué cree? Será resucitado y podrá introducirse al mundo venidero. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que estamos de paso y que nadie se queda en este mundo permanentemente. Ni el pobre porque es pobre y que no tiene con qué, ni el rico porque tiene los millones y lingotes de oro y ha hecho tantas fortunas que ya no sabe ni qué hacer. Tan es así que se vuelve loco y que entre más tiene, más quiere. Y este hombre tampoco puede detener su muerte. Así pues, todo ser humano llegará ante la voluntad del Eterno y será juzgado por sus obras, por sus acciones, por sus decisiones. Mis amados, por nuestras intenciones seremos juzgados. Que el Eterno nos ayude a pensar y a reflexionar que tenemos decisiones que hacer cada día, pero que esas decisiones sean apegadas a la voluntad del Eterno, que esas decisiones sean apegadas a la Torá del Eterno y que podamos crecer y madurar y mirar, y ya no por nosotros, sino por aquellos que están en las tinieblas. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.